Pues bueno, ya estamos de este y arrancamos de este lado y arrancamos. ¿Con quién? ¿Con quién mejor que cada miércoles? Como todos los miércoles está con nosotros Arturo Martínez, gerente de Pinturas Ocel, que nos viene a hacer, pues, o más bien a recomendar, sobre los recortes y traslapes al pintar. Fallas muy comunes en este tipo de situaciones. Mi estimado Arturo, ¿cómo andas? Pues bien, Muy bien. muy bien, gracias a Dios. Bueno, El día de la alegría o de la felicidad, decía hoy. pues imagínate, si yo siempre ando contento, imagínate hoy. El día, no, emocionadísimo. Pues, no, hombre. Lo que sí que triste por lo que dijiste, me quedé esperando ahí en la plaza a ver quién llegaba. Ya traía mi marro en la mano. y nadie llegó, pero bueno, lo que sí llegó es Pinturas Ocel para recomendarle a toda la gente. Sí, bueno, fíjate que, como comentas ahorita, es muy común eso de los recortes y los traslapes que te queden mal. Normalmente pintas y no tienes la experiencia, y a veces aunque hay gente que se dice de experiencia y también no hace bien los recortes. ¿Qué son los recortes, güero? Alguna vez lo hemos platicado. Los recortes son cuando no vas a pintar, vamos a pensar el plafón, o no vas a pintar un área completa y entonces tienes que recortar, por ejemplo, a la orilla del techo tu muro. Ese es el recorte. Te quiero adelantar algo antes, güero. Es importante que para que tú evites este tipo de errores, lo que hemos dicho muchas veces, tu muro esté sellado, güero. Ajá. Eso es importante porque si no sellaste el muro, ese tipo de cosas te va a suceder más frecuentemente. Que tu muro esté sellado, que tu pintura no la diluyas de más, güero. Nos da la tentación, tú lo has dicho muchas veces, de echarle más agua a los frijoles, y lo hemos comentado que no porque le pongan más agua vas a hacer más frijoles, güero. Así es. Entonces todo tiene una medida, entonces también es importante que no diluyas tu pintura de más. Si tú sigues estos pasos, no debe de serte difícil pintar bien, pero las fallas son más comunes esas. Recortar. Antes de pintar el muro completo, güey, tienes que recortar el entorno, tienes que pintar el entorno, la parte que va al techo, la parte que va a la orilla del otro muro. A eso se le llama recortar. ¿Cómo dividir? Pues sí, porque como no vas a pintar todo, pues no te debes de pasar a la parte que no vas a pintar. Ajá. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado en pintar arriba, en pintar insisto, donde se hace esquina, si no vas a pintar el otro muro. Esos son los recortes, güero. Ok. Esos van primero antes de pintar todo el muro. Hay quien lo hace al revés. Hay quien pinta, normalmente ya se pintan con rodillos, hay quien pinta, va pintando y al último hace ese recorte. Entonces ese recorte se nota porque está encima. Encima de lo que pintaste ya. Así es, y como pintas con rodillo y normalmente el recorte lo haces con una brocha, Así es. entonces se nota diferente la textura y se nota empalmado. Entonces a contraluz tú lo ves y se nota esa parte mal recortada. Por encima. Por encima. Entonces siempre debe de ser primero para que a la hora que tú pintes con tu rodillo el recorte quede tapado, güey. Okay. Y realmente lo que se ve es nada. Esa es una parte importante. La otra es la técnica al pintar. Normalmente cuando pintan con rodillo, pues no sé ni por qué, pero como que es una costumbre que pinten siempre de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. La técnica no debe ser así, ¿por qué? Porque cuando tú cargas tu rodillo, el rodillo viene con la pintura que ya se cargó y a la hora que tú pasas el rodillo de arriba hacia abajo, en la primera línea vas dejando más pintura que en las subsecuentes, pues porque lo vas descargando en el muro. Entonces, para evitar eso, debes de pintar, ya lo hemos también comentado en algunas ocasiones, debes de pintar en forma de M o en forma de W. Esto es con el fin de que... ¿Sí? Así es. Ah, caray, no sabía. Sí. Esto es con el fin de que la primera carga del rodillo quede distribuida en una parte más o menos grande de tu muro y después entonces sí te vienes regresando con tu rodillo ya de arriba hacia abajo, cruzado incluso, y lo vas emparejando. Otra de las cosas, güero, que también debes de tomar en cuenta es pintar de húmedo a seco. ¿Qué quiere decir esto? Que debes de empezar de donde ya pintaste hasta la parte donde te quedaste de tu muro hacia la parte que está seca, porque luego también nos da la tentación, cargamos el rodillo, la brocha y empezamos a pintar de donde está seco hacia donde ya está más donde está pintado. Entonces lo vienes poniendo y a la hora que llegas acá se empalma, pero a la hora que tú lo estás empalmando, también lo estás empalmando en un área que ya está más oreada. Entonces al estar seco diferente, el empalme se nota mucho. Eso se llaman los traslapes, bueno, esos son los traslapes, porque se nota la pegazón de un rodillo encima del otro. ¿Sí me explico? Sí. Entonces es muy común que nos suceda eso al pintar
debemos de tomar en cuenta todos esos pequeños detalles para que tu muro te quede como debe de ser. Perfecto, pero porque si no, tú ves un muro como sombreado, como que le falta una mano, siempre decimos, le falta una mano, o sea, otra pasada de pintura. Así es. Pero no es tanto eso, sino que como ha quedado irregular, pues unas partes las ves más oscuras que otras, o las ves con más reflejo de luz que otras. Acuérdate de lo que siempre les digo, güero, los colores son reflejo de luz, en la oscuridad no existen los colores. Exacto. Entonces, cuando tú tienes más película de pintura en un lado que el otro, la luz va a reflejar diferente. Cuando abres la ventana, Por ejemplo, ahí se ve. así es. O tú ves tu tono, por ejemplo, en la mañana con luz natural y luego ves el tono que tienes tu recámara con la luz artificial que tienes y según la luz que tú tengas también el tono se va a ver diferente, porque ese es un reflejo de luz. Así es. No, la verdad, las técnicas y la forma de aplicar la pintura para que usted lo vea, sí implica y sí, pues sí vale, ¿no? Porque a final de cuentas le puede quedar pues, disparejo o la pintura encima de la otra y ahí es cuando y van a decir, es que es 3D. No, es que está mal pintado. Lo que tú dices, pues es que realmente te queda disparejo por eso. Y luego hay quien a veces pinta de una forma y no peina siempre de arriba hacia abajo, que eso también siempre se los he recomendado, güero. Tú puedes distribuir la pintura, por ejemplo, si pintas con una brocha, lo ideal es que tú empieces a distribuir la pintura horizontalmente, pero siempre debes de terminar verticalmente. Siempre es esto. Cuando tú termines. O sea, cuando tú distribuyes tu pintura, siempre es horizontal, como te decía, por ejemplo con el rodillo haces la M o la W horizontalmente, pero siempre terminas peinando de arriba hacia abajo, o sea, verticalmente. Esto es con el fin de que el último rayón, por así decirlo, de la brocha o del rodillo, quede vertical y el rayo de luz no atraviesa y entonces tú lo ves parejo. Lo ves parejo. Si tú lo ves cruzado, güero, entonces el rayo de luz cruza horizontalmente y se ve el rayón, se ve mal. Muy bien, pues bueno, lo que sí se ve es a mi camarógrafo que me está pidiendo que vayamos a una pequeña pausa y regresamos a seguir platicando de Aquí con Pintura Social con Arturo Martínez. Pues bueno, aquí estamos hablando sobre cómo pintar, por ejemplo, lo de la pasta. Sí. Ahí no es muy recomendable el rodillo. Sí, güero. Mira, en rodillos existen felpas, diferentes espesores de felpas. O sea, no es un solo rodillo. No, ese es otro de los errores también muy comunes, güero, que va la gente y siempre te pide un rodillo, ellos le llaman un rodillo pachón, o sea, muy esponjado, porque piensan que con eso van a pintar todo y la realidad es que no, güero. Existen felpas de rodillo que van desde 1/4 de pulgada de espesor hasta 1/4. Entonces, según la superficie que vas a pintar, el caso de la felpa, por ejemplo, de la pasta que tú dices, lo normal es que tú pintes con un rodillo de 3/4 de felpa. Mira, si tú te fijas, por ejemplo, ahí cómo se ve sombreado, bueno, lo que yo te decía, por mal pintado, si te fijas, se ve sombra, unos más oscuros que otros, porque no están pintando bien. Aquí la demostración que está haciendo el compañero es cómo está cruzando, si te fijas, el rodillo, y ya viene de lo húmedo a lo seco. Cómo sí está extendiendo la pintura y luego se viene regresando a cubrir el área que le falta, pero ya en el cruce que hizo, en esa pequeña V que tú ves, ya distribuyó la pintura. ¿Sí me entiendes? Sí, entonces, sí. Eso es parte de los talleres que luego damos y que ya los estuve invitando en algunas ocasiones, bueno, a ese tipo de talleres, que te enseñan en una técnica. Dicen que para muestra basta un botón, no necesitas pintar gran cosa. Si tú vas a nuestros talleres te enseñamos cómo hacer las cosas de tal forma de que no gastes pintura, de que tu acabado te quede bien, güero, porque si no, yo te insisto, nosotros lo que siempre procuramos es de que nuestros clientes inviertan, que no gasten. Esos son los recortes. Lo que estaba viendo ahorita es la distribución de la pintura, cómo va. Los recortes realmente no se ve ahí, pero los recortes van a las áreas que te digo donde se juntan muros, por ejemplo las esquinas, que es muy recomendable, güero, también recortarte, aunque vamos a pensar que vas a pintar más muros, pero ya no tienes pintura, siempre termina en un recorte. Aunque vayas a usar la misma pintura, siempre termina el muro completo, porque hay quien se queda a medio muro y si por alguna situación tu color te queda un poco diferente, se va a notar. En cambio, si tú te recortas en el rincón, en la esquina, ahí se va a perder. Ahí se pierde. Sí, o sea, es también una técnica, una recomendación que siempre les hago. Siempre terminen muros completos o siempre terminen en esquinas en un ángulo donde se pueda perder cualquier
variación que puedas tener. Mira, dice el señor Escamilla de Independencia, saludos especiales a don Arturo Gracias. y Güero. Su portón luce mucho. Gracias a Pinturas Ocel. No, pues qué bueno que le gustó. Fíjate que él hizo una llamada y preguntó cómo ir a Pinturas Ocel y ahora ya sí fue, pintó su portón y dice que luce Hombre, mucho. Pues qué bueno que esté tan contento y ojalá mucha gente esté tan contenta como él. Muy Está bien. con nosotros. ¿Cómo nos encontramos? Pinturas Ocel San Luis, Pinturas Ocel SLP, ahí encuentran nuestros teléfonos, nuestros WhatsApp, nuestros videos, nuestros consejos y nos puedes estar llamando ahí, estamos para Y servirles. no se le olvide bajar nuestra app. La aplicación, La aplicación. exactamente, ahí encuentras todo en nuestra app de Pinturas Ocel. Muy bien, muchísimas gracias No, Arturo. gracias a Nos ti, estamos Güero. viendo el próximo miércoles. Si Dios quiere, aquí estaré. Me parece perfecto. Gracias, Güero. Pues bueno, muchísimas gracias Arturo. Nosotros nos vamos del otro lado del estudio.